Hola, hoy vamos a compartir una parashá que en general es una parashá doble, en este caso Matot Masei, y bueno, más allá de los muchos temas muy interesantes todos ellos que aparecen en esta parashá doble como mencionamos, voy a elegir uno de los temas que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. A lo que nos vamos a referir va a tener que ver con la cuestión de los levitas, ¿no? Y los levitas, en función de lo que aparece en este texto, viene a contrastar un poco con lo que antes sabíamos del rol de los sacerdotes. En rigor de verdad, parecería ser que la literatura bíblica y el texto bíblico fundante encara la cuestión del rol santo, sea de los sacerdotes, por supuesto que eran los principales, y los levitas, sus asistentes, de manera diferente, pero de manera complementaria. Y ese complemento era esencial para el acompañamiento espiritual, real, social del pueblo. Veamos. Por supuesto, los líderes fundamentales de la experiencia religiosa y cúltica del pueblo de Israel eran los sacerdotes. Bueno, por ejemplo, con respecto a los sacerdotes, dice el texto, estoy leyendo del libro de Levítico, capítulo 21, dice: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen a causa de algún difunto de su pueblo, salvo que sea un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, o su hija, o su hermano, o hermana virgen que esté cerca de él. Pero no se puede contaminar con nadie que haya muerto. No roparán su cabeza, ni cortarán la punta de su barba, ni harán incisiones en su cuerpo. Serán santos para su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios. Es como que el texto está planteando que en el caso del sacerdote se retiraba de todo aquello que podría ser impuro. Es como una cuestión, digamos, de un culto excluyente, ¿no? Donde ellos son como príncipes del espíritu y de alguna manera cumplen ese rol. El texto dice: el sacerdote no tomará mujer prosaica o que no sea virgen, tampoco tomará mujer divorciada de su marido, porque él está consagrado a Dios. En realidad puede tomar solamente una mujer virgen, es el texto: tomará por esposa una mujer virgen, no tomará una viuda, ni una divorciada, ni una mujer privada de su virginidad, ni una mujer de vida sencilla, más bien tomará por esposa a una mujer virgen de su pueblo, etcétera, etcétera. O sea, no se contamina con alguien fallecido, o sea, concretamente no puede estar apoyando en el dolor a alguien que había perdido un ser querido, porque no se puede contaminar. O sea, esta aproximación a la santidad, en el caso del sacerdote, hablaba de un sacerdote desde lo que parecía ser como más distante en lo cultico desde el punto de vista popular. No obstante ello, los sacerdotes, de manera muy cotidiana, eran ayudados por los levitas, y el lugar de los levitas es completamente diferente. Tal vez uno podría pensar, como el de los sacerdotes tiene esta exclusividad particular, qué bueno que en el caso de los levitas la cosa sea distinta. Acá, por ejemplo, están hablando dónde vivían los levitas. Y lo primero que el texto dice, a la diferencia de que el sacerdote debía estar más alejado, los levitas debían vivir en todos lados. Acá dice, y por supuesto, como no había una tribu de Leví que tenía un territorio especial, ya que la decisión de Dios es que como la fe en Dios y la vida cúltica era la vida de los levitas, de toda la tribu de Leví, debían vivir dispersados por el resto de la gente, ¿no? Del resto de los miembros del clan de Israel. Dice: y las ciudades que habréis de dar a los leviim, los levitas, serán las 6 ciudades de refugio las que dispondréis para huir allí al homicida. Vamos a explicar qué es. Y agregado a ellas habréis de dar 42 ciudades. Todas las ciudades que habréis de dar a los levitas, 48 ciudades, ella y sus séquidos. Entonces está planteando de que los levitas, en definitiva, tienen que vivir desparramados por todo el pueblo, pero con una particularidad. La particular es que esas ciudades, especialmente 6 de ellas, ¿no? Pero en realidad las 48 ciudades tenían otro rol, que es el rol de que una persona, cuando cometía un crimen, un asesinato concretamente, pero sin mala intención, o sea, involuntario, frente al riesgo de que la familia de la persona fallecida lo pueda perseguir, este hombre tenía derecho a huir a las ciudades de los levitas. Uno se pregunta, ¿por qué las ciudades de los levitas? ¿Por qué no huía, no sé, a ciudades especiales de refugio
Pero ¿por qué vincularla con los levitas? Y algunos exégetas explican porque los levitas, a diferencia de los sacerdotes que tienen una actitud exclusivista, los levitas estaban absoluta y totalmente integrados al pueblo. Cuando una persona vivió una desgracia e involuntariamente cometió un crimen, frente al riesgo de ser vengado por la familia de aquel que falleció, se podía esconder y el levita debía protegerlo. O sea, más allá de la ayuda del levita desde el punto de vista cúltico en el templo, ¿no es cierto?, con los sacerdotes y todo lo demás, había una cuestión de pueblo, que es ayudar en una de las desgracias más grandes, es ser perseguido y cubrirlo y protegerlo en su propia ciudad. En realidad se lo llevaba a su casa, que es donde él estaba viviendo. Si nosotros tuviéramos más tiempo, hablaríamos las características de los levitas, que estaban mucho más representativos respecto del pueblo, que los levitas tampoco se mantenían en el rol de levitas toda la vida, ¿no?, y que volvían a su pueblo. Entonces es interesante porque esta dimensión de las figuras cúlticas es distinta a los sacerdotes y la santidad de ellos, se ve que es lo que el texto nos quiere dar, está dada por su involucramiento social, por su involucramiento, no diría político, pero sí comunitario, ¿no? De estar al frente en el lugar donde ellos mismos vivían, donde era su casa, como un baluarte de justicia, en el cual cuando alguien vivió una desgracia, ellos lo iban a proteger. Entonces es como que están las dos dimensiones, la etérea, por llamarla de alguna manera, tal vez desde lo sacerdotal, pero también lo social, lo laborioso y el compromiso. Es como que el culto a Dios también tenía que ver con eso, tenía que ver con lo cotidiano y con lo cotidiano extremo, ¿no es cierto? Es cubrir y proteger a alguien que vivió una desgracia y que generó dolor, pero de manera involuntaria, por lo menos hasta que la justicia lo dictamine. Y ahí estaban los levitas tratando de cumplirlo. No siempre en el mundo de los sacerdotes o en el mundo de los representantes de la tradición religiosa encontramos esta actitud. Encontramos a veces en nuestra sociedad aquellos que se van a cobijar en el rol que tienen, en el prestigio, en aquello a lo que se supone que decidieron dedicarse, pero siempre hubo otros que no tuvieron problema en ensuciarse las manos, en meterse en la cuestión política y dolorosa para salvar la vida de la gente, en comprometerse con las causas justas, donde hay pobreza, donde hay humillación, donde hay discriminación. Y ahí estaban, de alguna manera, el espíritu que caracterizaba a los levitas. Los levitas recibieron ciudades para vivir, pero a la vez la responsabilidad de sostener al necesitado, de cuidar al que no fue manejado con justicia y, por supuesto, sostener la ley y la protección a quien así lo requiera. Ojalá que siempre tengamos esa dimensión espiritual en nuestra vida religiosa en forma cotidiana. Shabbat Shalom para todos.